Les damos la bienvenida al podcast 218 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalo. Me encuentran en @GumbaVíctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y como siempre me acompaña. César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy César nos trae un juego que ya en el podcast anterior había dado bastantes pistas. Vamos a hablar de No, en el unas... anterior no, en el anterior, porque Ah, se ok. nos atravesó un invitado y Eso sí. entonces Ajá. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de una secuela de una franquicia muy famosa. Cuéntenos, don César, de qué vamos a hablar y qué nos quedamos escuchando antes de empezar. vamos a hablar de Star Wars Jedi Survivor y nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora del juego una canción que se llama Gendai. Crónicas Gumba es un sitio web. Ustedes pueden encontrar allí muchas reseñas de juegos retro en su mayoría o juegos independientes. Y aparte, tenemos ahí también estos podcasts que escuchan que también los pueden encontrar en el gestor que ustedes manejen. Crónicas Gumba, todo junto con WS Gumba. El día de hoy, César, estamos entonces con Star Wars. Una franquicia enorme con una historia grandísima y que en los videojuegos también tiene una historia súper grande y años recientes ha tenido algo como de vaivén porque pues originalmente le habían dado una exclusividad a Electronic Arts, si mal no estoy, Sí, y por 10 lo años. correcto, y luego algo pasó, los juegos como que no salieron tan bien. De todas formas, Electronic Arts tiene todavía em, este juego, hizo la secuela. Nosotros tenemos el podcast de el Star Wars de Fallen Order. Jedi, Star Wars Jedi es el nombre, como quien dice, de la saga. Y Ujú. lo que venga después de esos dos puntos es el nombre del juego. El primero se llama Entonces, Fallen Order, el ujú. segundo se llama Survivor. Ok, en este Survivor entonces, según entiendo yo, venimos con la misma historia, traemos el mismo tipo de jugabilidad, pero antes de meternos en eso, cuéntenos un poquito qué nos presenta aquí, de qué nos quiere hablar, de cómo fue el desarrollo, de qué pasó con el juego anterior. Listo. Entonces, primero, mencionar que esto es un título de acción y aventuras en tercera persona desarrollado por una empresa que se llama Respawn Entertainment y publicado efectivamente por Electronic Arts. Para hacer un poquito de memoria, en el podcast número 67.3 de mayo del 2019 hablamos de la compañía y en el episodio 76.3 de enero del 2020 reseñamos la primera entrega, Jedi Fallen Order. Entonces en esta oportunidad y como han pasado 5 años, les quiero contar más o menos como que hacerles un update, porque la última vez que hablamos de la empresa fue en mayo del 2019, hace 5 años. Entonces quiero contarles qué pasó con la compañía y también algunos detallitos aquí y allá del desarrollo de esta segunda entrega. Entonces, primero, un poquito de contexto. Para los que no recuerdan, Respawn Entertainment fue creada en abril del 2010 por dos ex empleados de Infinity Ward, que era una subsidiaria de Activision que se encargaba de, o que estaba trabajando en esos momentos en Call of Duty. Y la verdad no estaba muy contenta con el tema de las bonificaciones que habían recibido tras el éxito de Modern Warfare 1 y Modern Warfare 2. Esto es por allá 2007 y 2009, si no estoy mal. Electronic Arts, entonces, bueno, ellos se separaron, montaron Respawn Entertainment, eso hubo unas demandas, unas contrademandas. El cuento es que finalmente la empresa quedó consolidada en 2010. En ese momento, entonces, Electronic Arts les dio libertad creativa e incluso les permitió utilizar el motor gráfico que quisieran para sus desarrollos, en lugar de forzarlos a utilizar Frostbite. Frostbite es un motor gráfico propietario de Electronic Arts, que ellos prácticamente le dicen a todas las empresas que trabajan bajo su sombrilla: oiga, esto tienen que desarrollarlo en Frostbite porque para eso lo estamos haciendo. Y así evitan pagarle regalías a una empresa como Epic, que son los dueños de Unreal.
Eso no aplica para Respawn Entertainment. Y la verdad es que los resultados de los juegos, tanto en la crítica, han sido excelentes. Y en la parte financiera, digamos que no todos han tenido el éxito esperado. Ahí ha habido un par de tropiezos aquí y allá. En 2020, todo lo que sea de 2010 a 2019 lo pueden escuchar en ese podcast 67.3. En 2020, que es lo nuevo, abrieron una nueva sede del estudio en Vancouver, Canadá, que se enfocaría en continuar el desarrollo de Apex Legends. Esto es un juego de disparos en primera persona, que es por equipos y que es muy popular, tiene una buena fanaticada, sigue vivo, le siguen generando contenido. Y entonces la idea era que abrieron este estudio exclusivo en Vancouver, Canadá, en 2020, solo para que se dedicara a eso. Mientras tanto, que los estudios principales se dedicaban a trabajar en la segunda parte de Jedi Fallen Order, que en este momento todavía no tenía nombre, y en otros proyectos más pequeños para generar nuevas ideas. Normalmente todos los estudios grandes tienen un producto en el que está trabajando todo el mundo y 1 o 2 proyectos pequeñitos como para generar ideas para poderlos hacerle la solicitud a su casa matriz. Hey, ¿por qué no me patrocina este proyecto cuando termine el anterior? O cosas por el estilo. En ese momento, 2020, el estudio contaba con más de 300 empleados. El desarrollo de este juego de Survivor inició justo en el momento del lanzamiento de la primera entrega y coincidió casi con el inicio de la pandemia. Recuerden que el anterior salió en enero del 2020 y pues en este momento nos mandaron a todos para la casa para cuidarnos, para protegernos, para no contagiarnos a nosotros ni contagiar a las demás personas. Pero la ventaja fue que, como coincidió justo con el inicio de la pandemia, ellos no tuvieron el problema de que se interrumpió el trabajo, porque el flujo de trabajo en ese momento no estaba establecido. Como apenas empezaba el proyecto, como quien dice, desde el principio empezaron a trabajarlo de manera remota. Entonces se ajustaron rápidamente al trabajo de esta manera y, de acuerdo a una entrevista que concedieron a Bloomberg, el director del juego, Stig Asmussen, se implementó una filosofía de: está bien fallar, pero hazlo rápido y hazlo temprano. Es decir, que a diferencia de otros juegos donde le meten meses a implementar una idea y al final dicen, no, esto no es tan divertido, así como escuchamos por ejemplo en el podcast de Metro Exodus, que ellos se ponían a implementar, queremos hacer esto, bueno, miremos a ver, tal, ¿cómo lo pegamos? No, esto no está tan entretenido, y se demoraban un montón. Aquí no, aquí la idea era, tenemos una idea, si al final la vamos a descartar, esta se debe probar de forma muy muy rápida para no perder demasiado tiempo en la misma. Gracias a esta filosofía, o por lo menos eso argumenta el director del proyecto, el desarrollo del juego tomó tan solo 3 años y medio, cuando el promedio actual para una secuela de este estilo, de esta envergadura, de un producto AAA, usualmente está rondando los 4 años y medio. Mientras tanto, el resto de la empresa seguía creciendo. En enero del 2022 anunciaron que, además de seguir actualizando Apex Legends, estaban trabajando en otro juego, un first person shooter, y en un juego de estrategia, ambos dentro del universo de Star Wars, a pesar de que en mayo del 2023 la licencia exclusiva de Electronic Arts sobre la franquicia iba a expirar. En marzo del 2023, Respawn abrió un nuevo estudio, esta vez con sede en Wisconsin, Estados Unidos, también para apoyar las actualizaciones de Apex Legends, y contrataron a un veterano de la industria para estar a cargo de eso. Jedi Survivor salió en abril del 2023, para ser exactos, en abril 28 del 2023, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, justo antes de que expirara la licencia de Electronic Arts. Y algunos dicen que el lanzamiento fue algo apurado, sobre todo por el estado de la versión del PC. Ahorita les cuento más detalles sobre eso. Y
en agosto de ese año se confirmó que habría una edición también para PlayStation 4 y Xbox One, pero de esa no se tienen noticias, no sabemos para cuándo está, ni en qué estado está, ni si funciona o no funciona, porque la verdad hacer estas transformaciones hacia abajo no es tan sencillo. Finalmente, en septiembre del 2023, Stig Asmussen, el que les mencionaba que fue el director del juego, el director y escritor de los dos juegos de Star Wars Jedi, renunció y montó un nuevo estudio, a pesar de que ya confirmaron de que se está trabajando también en una tercera entrega de Star Wars Jedi. Y hasta ahí, como el resumen de la actualización de lo que le pasó a Respawn Entertainment y un poquito del desarrollo del juego. Y este es de los que ha sido en general bien recibido por la crítica. Como les decíamos, sobre todo estos juegos de Battlefront, de pronto en algún momento tuvieron algún tipo de ruido, pero este como tal se ve mucho más centrado y la gente de Respawn ha sido como en general bien apreciada por el resultado. Y venden un montón. Porque el nombre, ya el puro nombre pega, y si aparte en la prensa te dice que el juego tiene algo, es decir, no está roto completamente, no tiene problemas de historia y es divertido, con eso ganan mucha más publicidad. Aquí, de todas formas, el voto de confianza también que se les dio para la tercera entrega, digamos que ahora lo que está haciendo esta gente de Disney con Star Wars es distribuyéndolo entre varias personas. Entonces por eso ya hemos escuchado que Ubisoft va a sacar un juego de la franquicia, pero es otra línea, es otra historia. Electronic Arts mantiene una, y por allí hay otros, por ejemplo remakes de los juegos clásicos o remasters de los juegos clásicos también, para que pues Hay un juego que lo anunciaron hace un par de años y está completamente desaparecido. Uno que es una historia de Quantic Dreams, sí. Los de Detroit Become Human, y creo que se llama Star Wars Eclipse o una cosa por el estilo. Correcto, pero están buscando como abarcar un poquito más con diferentes estudios especialistas en diferentes tipos de jugabilidad. No en vano el juego de Ubisoft es más como de mundo abierto y exploración, y este de Respawn es un poco más enfocado en historia, y precisamente esto me permite preguntarle un poquito por cómo se mueve este protagonista, porque entiendo que continuamos. En el juego anterior teníamos a un jovencito de estos aprendices que tuvo que vivir toda esa etapa que es muy importante en la historia de Star Wars, en donde básicamente se acaban los Jedi, casi que desaparecen porque algo pasa y los empiezan a cazar. Este se logra esconder, logra escapar, y entiendo que él continúa aquí con la historia. La primera pregunta, que es mandatoria: si no jugué el juego anterior, ¿me pierdo mucho entrando a este al principio? Pues no. Los eventos de este juego ocurren 5 años después del juego original. Si de pronto son fans o conocen algo de la franquicia de Star Wars, eso lo ubica entre los eventos de la tercera, Venganza de los Sith, y la cuarta película, Una Nueva Esperanza. Y aunque no es necesario conocer a profundidad la franquicia o incluso haber terminado Fallen Order, que es el juego anterior, el impacto de la historia y la ambientación sí tienen mucho más sentido si lo hicieron. De hecho, el mismo juego incluye ahí dentro de las opciones del menú principal como un resumen el juego cuenta con eso es un apartado como en el capítulo anterior, que nos cuenta más o menos qué fue lo que pasó en el Una buena retrospectiva. Exacto. Es cortico, es como un minuto y medio de como para saber quiénes son los personajes o de dónde los conocemos, y como darnos algo de contexto de lo que está pasando. Efectivamente, como lo menciona Víctor, el personaje sigue siendo Cal Kestis, es un Jedi que sobrevivió a la purga y que llevaba años escondiéndose del Imperio. Eso al principio del juego anterior. Ahora lleva años combatiendo al Imperio, con resultados más bien decepcionantes. A cada rato entra en conflictos, pelea, ha hecho muchísimas cosas, pero no siente que esté progresando absolutamente el combate contra el Imperio. Empezamos en una misión en un planeta que se llama Coruscant, que es muy importante dentro del universo de Star Wars. Es como un planeta capital. Y ninguno de los miembros de nuestro equipo anterior nos acompaña.
Escapamos de ese planeta por los pelos con una nave averiada, que esa sí es la nave que teníamos en el juego anterior. Así que terminamos yendo a un planeta exterior, uno de los bordes externos, donde el imperio no tiene tanto alcance, para pedirle a uno de nuestros antiguos compañeros que nos ayude a repararla, porque él es el dueño o era el dueño de la nave y pues la conoce a profundidad. Estando allá nos encontramos con unos piratas espaciales que están buscando algo, y Cal Kestis tiene una habilidad para ver recuerdos o ecos del pasado. Entonces, a través de esa habilidad y de algunas memorias que nos encontramos, descubrimos que eso que están buscando los piratas está relacionado con un planeta oculto y de alguna forma la Orden Jedi de hace muchos años, de hace varios siglos. Él concluye, junto con su amigo, que ese planeta podría ser la forma de huir del imperio, de escapar, de hacer desaparecer a un montón de gente que ellos están persiguiendo. Y entonces de eso se trata más o menos la aventura, de buscar qué es ese planeta, cómo llegar a ese planeta, por qué se perdió la información de ese planeta y si podemos llegar a ese planeta y escapar definitivamente de las garras del imperio. Ok. ¿Cómo se cuenta esta historia? No, ya nos dijo que la introducción es un minutico nada más. Sí, eso es la introducción, es lo que sucedió en el juego anterior y ya. Pero todo el juego se cuenta, toda la trama se cuenta a través de diálogos y cinemáticas que utilizan el motor del juego, con excelentes capturas faciales y actuación por parte de los personajes. Hay un par de misioncitas extras que la verdad no tienen mucha trama, pero que nos permiten conocer personajes secundarios que si nosotros queremos hablar con ellos, eso nos monologan y nos cuentan toda su vida y dónde trabajaron y qué hicieron, como para que nos acostumbremos a ellos, como para que los conozcamos un poquito más y que de paso enriquecen el lore de todo el mundo de Star Wars. Pero pues no tienen así mucha afectación dentro de la trama principal. Bien. ¿Cuánto le pudo tomar esta historia? Y pregunta, yo tengo en mente que este juego tiene zonas abiertas en algunos espacios y me imagino que tendrá misiones secundarias y traen su propia historia, es importante. No traen, no hay casi misiones secundarias y casi ninguna tiene historia por lo menos relevante. Normalmente esas misiones secundarias uno las recibe en un sitio de reunión que tiene el juego, que es una cantina. Uno habla con los personajes y le dan un rumor. Hey, escuché un rumor de esto. Pero nada más, uno va e investiga por su propia cuenta, pero no me cuentan absolutamente nada más de historia. Lo que les decía, si yo me quiero quedar hablando con el personaje que me dio la historia, pues hay un señor que trabajó para el imperio haciendo recaudación de impuestos y le pasó esto y le pasó esto otro. Hay un señor que nos ayuda a arreglar el acuario del este y resulta que vivió 50.000 millones de aventuras y usted cada vez que lo encuentra, usted le puede pedir que le cuente y él le va contando qué fue lo que le pasó, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la historia principal. Es más como para crear ambientación dentro del mundo, nada más. Ok, listo. Y en cuanto a cuánto me demoré, tiempo. eso es una pregunta cargada, Víctor, porque yo siempre me voy por el platino y a diferencia de otras personas, yo no juego la historia principal y luego me pongo a hacer las secundarias. No, yo voy haciéndolo todo de una. Entonces, ¿cuánto se demora uno normalmente? Las fuentes que consulté me decían que entre 20 y 22 horas solo la historia principal. Pero yo para sacar el platino me tardé 56 horitas. Bien, después de estas 50 y tantas horitas, entonces hablemos cómo lo mantuvo el juego y qué tareas le puso. En el anterior, tengo yo muy en mente que usted comentaba que es como la unión, es un juego de acción, aventuras, tiene algo de plataformas, tiene combates que pueden llegar a ser algo complejos y recuerdo que usted mencionaba que de pronto era como la unión de muy buenas ideas de varios juegos bien implementadas pero que no resaltaba en alguna en particular. ¿Cómo encontró esto? ¿Es igual? ¿Lo expandieron, lo mejoraron o lo cambiaron? Es muy parecido y se concentraron más en expandir y darle algunos giritos como a la fórmula, como para que no se sintiera tan copiado de otro lado.
Entonces, sigue siendo una mezcla de mecánicas de muchos otros juegos. La primera parte, pues digamos que mezclaba cositas como de los juegos de Souls, mezclaba algo de exploración, mezclaba un poquito de Metroid, me mezclaba un poquito de cosas más de exploración lineal. Bueno, tenía un par de elementos aquí y allá de diferentes lados. Este continúa la misma línea general, pero lo que les digo, hace ajustes para diferenciarse un poquito más. Entonces, el primer cambio que vale la pena mencionar es todo el tema de la exploración. Mientras que en el original visitábamos un puñado de planetas que se exploraban de forma prácticamente lineal, en este son más o menos la misma cantidad de mundos, pero estos son muchísimo más amplios y menos lineales. Además de eso, tenemos más herramientas para navegarlos. Continúan cosas como por ejemplo caminar por las paredes, el doble salto, pero también aparecen habilidades adicionales como un gancho, un impulso, poderes de fuerza para abrir nuevas rutas, activar atajos y alcanzar lugares inaccesibles. En ese aspecto me recordó bastante la exploración de un juego como Metroid, específicamente Metroid Prime, que es en 3D, ese era en primera persona, este es en tercera persona, pero toda esa exploración de que, hey, mire, tengo una nueva habilidad, ¿dónde la puedo utilizar? Allá no alcanzaba antes, ahora sí alcanzo, ahora me vuelvo no sé qué, me vuelvo al otro planeta porque antes no tenía este poder y ahora con este poder puedo llegar a este lado y ahora y así. Entonces hay muchísima más exploración, los mundos son mucho más amplios, mucho más abiertos y hay muchísimas cosas para buscar, cosméticos, mejoras, rutas. Hay muchísimos atajos, eso está muy bien construido, es decir, yo llego hasta una parte y llegar hasta allá es súper complicado, pero ahí mismo activo un atajo que me permite llegar mucho más rápido a ese punto. Otro tema que regresa son los puntos de meditación, pero además de hacer las cosas que hacían antes como recuperar vida, permitir comprar habilidades del árbol de habilidades, restablecían los enemigos. En esta ocasión, además de hacer todo eso, que también lo hacen, sirven como puntos de viaje rápido dentro del mismo planeta. Esa es digamos que una queja que tenía o que se había dado mucho en el juego anterior, pero es que el juego anterior era mucho más lineal. Yo iba, como quien dice, por esta ruta y me devolvía por la otra ruta y ya, no había más planeta para navegar. Mientras que aquí, como hay tanta exploración y hay que ir y devolverse y con las nuevas habilidades explorar nuevos espacios y alcanzar nuevas alturas y tomar una ruta alternativa o descubrir un objeto que antes no estaba a nuestro alcance. Entonces con este viaje rápido a través de esos puntos de meditación hicieron mucho más amigable toda esa exploración y ese backtracking que uno puede hacer, la verdad, de manera voluntaria, porque no es requerido devolverse y coger todos esos coleccionables, pero ayuda bastante por varias razones. Eso en cuanto a la exploración y como los mundos. El combate también recibió ajustes, siguen conservándose cosas como la barra de bloqueo, que nos permite protegernos de los ataques de los enemigos, pero se van desgastando. Los enemigos también tienen una barra de bloqueo. Si logramos un parry perfecto, no se desgasta nuestra barra, sino la del oponente, y podemos utilizar poderes de fuerza para controlar mejor el flujo de la batalla. Entonces la idea es buscar el momento correcto para defender, ser estratégicos en el combate. Y el cambio que sentí ahí es que lo hicieron como un poquito más amigable, un poquito más sencillo. El juego anterior estaba más basado en los juegos de Souls, Dark Souls, Sekiro. Bueno, ese Sekiro creo no existía en ese momento, pero los Dark Souls, el Bloodborne, entonces castigaba mucho más al jugador. En este caso creo que como que redujeron un poquito la dificultad. Las ventanas de bloqueo son un poquito más amplias, recibimos un poco menos de daño y esto nos permite ser más agresivos. Sigue sin ser fácil, pero sí se siente un poquito más sencillo y me permitió, por ejemplo, ser más ofensivo en muchas oportunidades, algo que no podía yo hacer en el juego anterior. Entonces es la misma base, pero con un girito, con un giro de tuerca que le permite a uno
sentirse diferente. Adicional a eso, también regresan el tema de las posturas y está ampliado. En el juego anterior teníamos 2 posturas. ¿Cuáles eran las posturas? Sable con una mano, un sable una mano, o el sable doble, estilo, si de pronto conocen las películas, el sable doble de Darth Maul, que parece una lanza que tiene luz a ambos lados. Esas eran las únicas 2 posturas y las podíamos cambiar en cualquier momento en el juego anterior. Aquí en total son 5 y empezamos con 3. Voy a contar sobre esas 3 para que las otras las van descubriendo a medida que progresan dentro de la historia. El cambio de postura no solamente afecta como las habilidades que tenemos con esa postura, sino también la velocidad, la defensa, el daño que hacemos. Y algunas son, por ejemplo, mejores para utilizarlas contra los jefes, que es un solo enemigo grande, o para controlar multitudes. Y cada una tiene un árbol de mejoras propio. Es decir, la postura aquí las iniciales son sable de una mano, sable doble o 2 sables en 2 manos. ¿Y nos toca especializarnos o nos ganamos suficiente como para ir por varias líneas? Alcanza o sea, si ustedes solamente se van por la historia principal, alcanzan a especializar de pronto 1, 2 posturas, porque además de eso, pues hay árbol de habilidad de supervivencia, hay árbol de habilidad de poderes de la fuerza, de hecho hay 3 árboles de habilidad de poderes de la fuerza, entonces hay muchas cosas en las que gastar los puntos. Entonces, si ustedes quieren especializarse, les recomendaría de pronto escoger 1 o 2 posturas. Esas, solo con la historia principal, sin problema, se alcanzan a especializar 2 posturas fácilmente. Pero si ustedes van y se hacen todos, yo al final tenía absolutamente todas las armas, de todos los árboles, de todas las habilidades seleccionadas y ya me estaban sobrando puntos para gastar. Entonces, dependiendo de su estilo, normalmente se puede especializar uno en 1 o en 2. ¿Qué otra opción tienen? No se pueden llevar todas las posturas en todo el momento. Entonces, en estos puntos de meditación, usted también puede seleccionar las 2 posturas que va a llevar. Entonces yo tenía una postura, que la de 2 sables en 2 manos, y mi otra postura favorita es una de las que consiguen después, que no les voy a contar cuál es, pero pues es una de las que consiguen después. Entonces, esas 2 y esas usted las puede cambiar durante el combate, incluso en medio de la pelea, con solamente presionar un botón. Pero si quiere cambiar las que lleva, si les toca en estos puntos de meditación. ¿Qué otra cosa? Bueno, dentro del combate, Cal tenía una habilidad como de volver lento el tiempo. Esa habilidad la quitaron como un poder de la fuerza y ahora es un poder especial que pone lento a todos los enemigos. Y es como una barra especial que revienta el poder y nos permite atacar a diestra y siniestra por unos segundos. Es súper útil, pero no es fácil de llenar tampoco, entonces pues es como para sacarnos de un apuro. Algo nuevo que es de este juego es que también le incorporaron al juego ventajas. Estas funcionan como equipo, también se activan en los puntos o se cambian en los puntos de meditación y lo que hace es que nos dan mejoras pasivas. ¿En qué pueden consistir? Pues hay un montón, al final hay como 20 si usted las busca todas. Pero por darle un ejemplo, hay una que hace que nuestra barra de bloqueo sea más larga. Otra permite recuperar fuerza de forma más rápida, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, no, pues para lo que quiero hacer, para el tipo de personajes, para hacer un personaje un poquito diferente, yo quiero que el mío sea más defensivo, entonces le voy a poner esta. No, yo quiero que el mío sea más ofensivo, entonces le voy a poner esta ventaja. Al principio solamente tenemos 3 slots de ventaja y una de esas ventajas puede consumir de 1 hasta 4 slots. Entonces, pues, como se imaginarán, hay mejoras por ahí por el mundo que nos permiten aumentar la cantidad de ventajas que podemos equipar. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, además de las mejoras de los árboles de habilidad, en el mundo, mientras exploramos, podemos encontrar una cosa que son esencias que nos sirven para aumentar nuestra vida, nuestro nivel de fuerza o darnos puntos para gastar en los árboles de habilidad. Hay un montón
y ayudan muchísimo si las consiguen. Lo mismo, la forma de recuperar energía sigue siendo la misma. Pedirle a este robotcito que nos acompaña, BD-1, que siempre lo traemos colgado a la espalda, que nos dé como una curación. Entonces él le lanza a uno de esa curación, uno la agarra y la utiliza. Eso tiene un tiempo, tiene un delay. Uno puede, si mejora el árbol de supervivencia, hacer que ese delay sea más corto y que le recuperen más vida utilizando esas cápsulas. Y esos son consumibles que también se reinician. Eso sí es todavía traído de los juegos de Souls. Que es cuando en el punto de meditación uno descansa, se restauran los enemigos, pero también se restauran todas las curaciones. Otro elemento, bueno, en el juego hay cualquier cantidad de coleccionables, pero cualquier cantidad de coleccionables. Hay un par de minijuegos, hay unas tiendas para comprar artículos visuales y de pronto un par de mejoras, algunas ventajas de estos que les mencioné. Y también hay unos retos en forma de grietas de la fuerza, donde como que nos llevan a otro mundo, a un área que pues es un reto en particular. Entonces usualmente llegue al final del camino con algunos obstáculos en la ruta, o elimine cierta cantidad de enemigos con algunas condiciones, con alguna postura en particular, y a veces esos retos sí pueden ser complicados porque por ejemplo, hay un jefe que es más o menos difícil. La primera vez que lo enfrenté me mató cualquier cantidad de veces porque tienen ataques que matan de un solo golpe, y cuando lo enfrenté en el reto era enfrentar 2 veces al mismo tiempo. Me estaban sacando lágrimas de esos retos, pero al final se pudo sin ningún problema. Y pues ya que estamos hablando de enemigos, el tema es que hay varios que repiten del juego anterior, pero también hay muchos nuevos, y me gustó que hay una buena variedad para la cantidad de juego que hay disponible. Eso era lo que iba a preguntar, que si iba cambiando de pronto el tipo de retos, porque pues si bien usted nos decía que 20 horas me parece un muy buen tiempo, incluso en el lado largo para estos juegos de acción, pero está bien. 25 normal para pasarlo continuo y ya 60 si quieren sacar todo. Le quería preguntar si eso iba evolucionando. Ya me dice que están los árboles, que puedo ir tomando las mejoras, entonces el combate me queda claro, y creo que era un punto de los que usted había lavado también en el juego anterior, que el combate se sentía satisfactorio, la exploración también. Sí, en este aumentaron mucho más la exploración, y el tema de los enemigos lo que hicieron fue, como bien dice, reutilizaron todos. En el juego anterior uno se enfrentaba mucho al Imperio y algunas especies nativas. La mayoría de los enemigos eran Stormtroopers, o unos que utilizan unos bastones, o guardias inquisidores o cosas por el estilo, y algunos cazarrecompensas que los enviaban contra uno. Aquí expandieron por el tema de los piratas espaciales, porque ¿qué son los piratas espaciales? Son como otro grupo que tienen sus propias unidades, sus propios robots, que reutilizan muchos estos robots desechados de la Guerra de los Clones, que es otro evento importante dentro de la saga de Star Wars, que funcionan un poquito diferente. Entonces ahí también expandieron y la fauna y la flora también, pues como estamos visitando otros planetas, regresan muchos de los anteriores, pero también colocaron nuevas especies. Entonces sí se siente que hay más variedad de enemigos que corresponden con las diferentes áreas que estamos explorando. Bien. Este es solo un juego de historia, está enfocado en un solo jugador, entonces no espero que haya de pronto jugabilidad o mecánicas o modos de juego diferentes, es solamente pasar la historia. Absolutamente ninguna, solamente pasar la historia, y pues la diferencia grande es que ahora hay muchísima más exploración para todos los que les gusta conocer el multiverso de Star Wars. Bien, pasémonos entonces a los aspectos técnicos y artísticos. Yo voy a empezar con el tema técnico porque este juego tuvo algo de ruido cuando se lanzó. Recordando, como decía César, este juego está para las consolas de actual generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series, y también está en PC. El ruido se dio porque el parche de día 1 era un parche bastante importante. Algunos reseñadores que tuvieron el juego antes, pues hicieron varios comentarios de un tema de desempeño y esperaban que se corrigiera con ese parche del día 1. Sí se corrigieron varias cosas, pero de todas formas en consola tenía algo de problemas, sobre todo con el asunto del rendimiento, la iluminación, pero en donde en fue PC es un terrible fue en desastre. PC.
porque en PC el parche de día uno no llegó, se demoró un montón y cuando llegó, en lugar de arreglar cosas, lo terminó de poner, digamos que tuvo que pasar más tiempo. Estamos ya un año después de que se lanzó y entiendo que está mucho mejor. ¿Cómo lo encontró usted? Sabiendo pues que ya usted lo jugó no solo con ese parche del día uno, sino con varias mejoras posteriores que se hicieron. Bueno, normalmente del juego hablamos al revés, pero le tengo los datos. El tema del desempeño, entonces, para las consolas, para Play 5 y Xbox Series X, el juego cuenta con dos modos visuales. En modo de calidad, la resolución es bien alta. Tienen activado el sistema de Ray Tracing y va a 30 cuadros por segundo, bastante estables. Esto es así ahora y desde el día que se lanzó. El modo de resolución o el modo de calidad siempre ha estado muy estable y de muy alto nivel visual, pero a 30 cuadros por segundo. El modo de desempeño cuando salió el juego estaba roto. En PlayStation 5 y Xbox Series X, que son los que tienen, Series S no tiene ese modo de desempeño, apuntaba a 60 cuadros por segundo, pero las caídas a 40 y tantos cuadros por segundo eran constantes. Y sobre Después todo la del... variación, eso era lo que se quejaba la gente, que había de pronto Exactamente. zonas cerradas que funcionaban bien, pero cuando ya iban llegando a una zona abierta se caían y se demoraban en estabilizarse. Sobre todo en algunos planetas en que se utilizaban porque el modo de desempeño también tenía activo todo el tema del ray tracing. Entonces, en la parte donde se utiliza mucha luz artificial, como en ciertos planetas, pues habían bastantes caídas de desempeño. Ahora, después de muchas actualizaciones, el juego lo que hicieron fue que sacrificaron para el modo de desempeño en consolas el ray tracing y estamos hablando de 60 cuadros por segundo muy estables. Muchos usuarios de PC sufrieron y algunos todavía lo hacen con el juego porque aún después de un año de lanzamiento y varias actualizaciones grandes, el juego sigue presentando muchos problemas y tiene una optimización bastante pobre a pesar de que ha mejorado algo porque no le saca el máximo provecho a la CPU. Entonces, por más de que usted tenga un maquinón con una mega tarjeta de video, el juego sufre en muchos momentos. Es más, la mayor cantidad de mejoras lo que hizo fue optimizar los desempeños menores. Es decir, si usted sabe que los computadores siempre tienen nivel bajo, nivel medio, nivel alto y nivel ultra o nivel épico. Las mejoras lo que han ido haciendo, o las actualizaciones lo que han ido haciendo es que el nivel más bajo o el nivel medio corren mejor en las mismas máquinas viejitas, pero las versiones ultra no corren mejor, corren igual prácticamente que durante el lanzamiento. Se arreglaron unos temitas aquí y allá, pero todavía la versión de PC tiene bastantes problemas. Eso en cuanto al tema de desempeño y sobre todo en las versiones de PC. Las versiones de consola ya son muy estables, funcionan bastante bien. Yo tuve problemitas visuales aquí y allá, pero pues eso se los voy a complementar porque les voy a contar que visualmente Jedi Survivor supera por mucho a su antecesor. Está buscando ofrecer gráficos ultra realistas con personajes llenos de detalles, texturas de muy alta calidad y excelentes efectos de iluminación con el, como mencionado, soporte de ray tracing. Eso se aprecia en el modo de calidad. En el modo de desempeño desactivaron, ese fue el sacrificio que hicieron para poder llegar a los 60 cuadros por segundo estables. Donde más se notan las mejoras en este juego es en los temas de la ambientación, porque como les comentaba, los mundos son más abiertos, la naturaleza es mucho más tupida, hay mucha más naturaleza por todos lados, hay una gran cantidad de vegetación y exceptuando para los temas del viaje rápido, hay cero tiempos de carga, son imperceptibles. En PC hay un tema que no es una carga del juego, sino es una carga de shaders que algunas personas sensibles son capaces de notarlas. Yo la verdad vi un par de videos y dije, en esta la noté y en las otras 5 que me mostraron no me di cuenta.
pero muchísima gente que está acostumbrada que a los 60 cuadros por segundo y que 4K y todo eso, ellos sí lo resienten un poco. Del otro lado, sufrí un montón de problemas técnicos menores con mi juego. Algo de pop-up con las texturas, objetos de fondo que se quedan súper borrosos, como si se hubiera movido la cámara y se hubieran quedado borrosos y se quedan así de manera permanente. Y me pasó mucho cuando estaba viajando yo entre planetas, cuando yo me montaba en la nave, iba a la cabina de la nave, que es donde están los otros personajes y con los que entre ellos se ponen a hablar. Apenas me montaba en la nave y les decía, voy a viajar, los personajes que no sé de dónde estaban en el mundo aparecían en la cabina, pero todos haciendo la pose T, que es la pose estándar de un juego en donde el personaje queda como parado y con las manos abiertas. Y ahí se quedaban como 1 o 2 segundos cargando y luego ¡pum!, aparecían sentados en las sillas. Me pasó un montón. Son errorcitos menores, pero pues sí son frecuentes y yo nunca los vi en el juego anterior. Entonces digamos que sí se nota que salieron con un poquito de afán en este juego y ese tipo de cositas de pronto ya no los vayan a corregir. La última actualización grande fue la número 7, que fue como de agosto del 2020, septiembre del 2023, y ahí ya estabilizaron todo el tema de frame rate y ahí en adelante no han habido actualizaciones mayores. Bien, cambiamos mucho de paisajes en estos planetas, normalmente tienden a pasarnos de extremo en extremo, de selvas a desiertos. ¿Pasa lo mismo aquí? No tanto, ¿sabe? Lo que hicieron fue que dentro del mismo planeta, como es tan grande, le pudieron dar más variedad. Entonces el planeta, digamos, base, es un planeta que se llama Kobo. Entonces empiezo en una zona como de muchas montañas, luego llego a un llano donde está el pueblo principal y luego entonces me mandan para una base y dentro de esa base hay unas cosas mecánicas y luego entonces hay una montaña y luego hay una parte donde hay lava. Entonces dentro del mismo planeta encuentra uno incluso bastante variedad, pero pues hay también un par de planetas diferentes y en todos muchísimo detalle, muchísimos elementos, muchísima fauna, muchísima flora, eh, pasto, árboles, ramas, construcciones, todo lo que usted se puede imaginar. Listo, pasémonos entonces al sonido. ¿Se aprovecha de la mítica banda sonora de la franquicia? No tanto. La música fue compuesta de nuevo por Stephen Barton y Gordy Happ y el hilo conductor con el que trabajaron todo el tema fue dar peso emocional a la acción. Es decir, acentuar lo que el personaje estaba sintiendo y utilizar las canciones para transmitirle esa sensación al jugador. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron una mezcla de elementos nuevos con melodías conocidas aquí y allá. Entonces un estribillo que es muy común en la saga de Star Wars lo agregan a una de las canciones y uno dice, esta canción no sonaba tan Star Wars, pero con ese estribillo ya suena Star Wars. Sí reutilizaron un par de temas en momentos muy específicos de la historia, porque pues son los temas icónicos de algo en particular, pero la mayoría son composiciones originales de ellos. Son casi 4 horas completas de música nueva, orquestada toda y con una orquesta real, nada de instrumentos MIDI. Y pues la verdad es bastante buena. Y se siente que hace parte, sí se siente como parte de la franquicia, no desentona con la franquicia. Me gustó bastante. Y lo otro es que ellos fueron nominados, bueno, de hecho el juego fue nominado a un montón de premios en un montón de partes, no ganó absolutamente nada en ningún lado porque el año pasado estuvo recompetido, pero eso estuvo nominado a mejor juego de acción, a mejor juego de aventura, a mejor acción, a mejor actor, a mejor banda sonora, y este ganó el premio Grammy que ahora se otorga a las bandas sonoras de videojuegos. Entonces ese dato ahí adicional. Además de la banda sonora de la música, el juego cuenta con actuaciones de voz, incluso en español latino, con actores de doblaje reconocidos que han trabajado en doblaje de muchas películas,
pero yo personalmente lo dejé todo el tiempo en inglés con subtítulos porque los actores de voz en inglés también hicieron la captura facial y pues son idénticos, esencialmente se están representando a ellos mismos, entonces tenía todo el sentido del mundo para que yo lo dejara en inglés y la actuación es muy buena, son actores famosos, pues no tan famosos, digamos que en el mundo de la actuación de películas o series, aunque han hecho algunos papelitos, pero ya tienen bastante trayectoria en el mundo de los videojuegos y lo hicieron muy muy bien. Listo, entonces ya para pasar a nuestro resumen, quedémonos escuchando algo de esta banda sonora y regresamos. Vamos a escuchar una canción que se llama Basalt Scars. Estamos en el podcast 218 de Crónicas Goomba y hablamos ya bastante de forma extendida y en detalle de Star Wars Jedi Survivor. Es un juego desarrollado por Respawn, publicado por Electronic Arts y que se lanzó en el 2023 para las consolas de actual generación y PC. César lo jugó en PlayStation 5 y cuéntenos qué fue lo que más le gustó de este juego para que hagamos nuestro resumen. Muchas cosas positivas para destacar. Primero, me gustó la historia porque es emotiva y tiene varios giros interesantes. Eso sí, con la salvedad de que se demora un poquito en arrancar, como quien dice eh, la misión inicial y pero como la motivación dentro de este juego es un poquito lenta, sobre todo porque me dejan explorar mucho y pasear por ahí buscando cosas y yo me distraje bastante, entonces se demora un poquito en arrancar, pero una vez arranca es muy muy entretenida. El segundo punto es todo el tema del combate, es bastante variado, estratégico, eh, esa reducción ligera del nivel de dificultad se me hizo muy acertada porque me permitió jugar de una manera diferente, cada postura del sable se siente diferente, sirve para situaciones diferentes. Hay unas mejores que otras, pero pues la idea es precisamente que le permiten a uno ir probándolas para ver cuál es la que se ajusta más a su estilo. Yo al final, lo que les digo, me quedé con dos y esas fueron mis favoritas, a pesar de que las tenía todas ya maximizadas. Entonces el combate también es muy entretenido. Otro punto positivo que hace parte del tema de la calidad de la producción es todo el tema de las voces y de la música, todo el aspecto sonoro. Los actores, excelentes actores, muy buen trabajo, hicieron lo que tenían que hacer con los diálogos, con las expresiones en los momentos correctos y la música de verdad es muy entretenida, acompaña muy bien la acción, expresa efectivamente los sentimientos del personaje para tratar de transmitírselo a uno. No abusaron de la música clásica de Star Wars, sino la utilizaron en los momentos correctos y todo el resto del tiempo pues es composiciones originales. La música me pareció también muy buena. Otro aspecto positivo y que pues es uno de los puntos fuertes de las cosas que a mí más me gustan de los juegos, es que la exploración es muy entretenida y gratificante. Había cualquier cantidad de rutas alternas y por allá nunca he ido y ahora tengo esta nueva habilidad, devolvámonos para ir para allá, miremos a ver qué hay acá, allá hay otro objeto y aquí hay una mejora y allá hay un tema visual, eso no lo mencioné de pronto, pero pues con este tema de lo gratificante, es que en el juego anterior uno conseguía colores para la nave no se veía casi nunca, y para el personaje las mejores estéticas eran cambiar el color del poncho, pero siempre era un poncho de diferentes colores. Aquí no, aquí los cambios cosméticos
se ven diferentes. O sea, yo puedo cambiar el estilo del pelo del personaje, puedo ponerle un mullet, puedo raparlo, puedo ponerle el pelo largo, puedo ponerle barba, bigote, quitarle la barba y el bigote, dejarle bigote con chivera. O sea, hay muchos estilos visuales y la ropa. Hay un traje de maestro Jedi, hay un traje de Padawan, diferentes camisetas, chaquetas, pantalones, hay muchísima variedad cosmética y de verdad es variedad cosmética, no como en el juego anterior. Entonces todo eso es encontrarse todas esas cositas, por muy simplecito que sean, pues uno explora con gusto y va encontrando esas cositas que están repartidas por todo el mapa. Sí, me parecieron bastante interesantes esas pintas de chaquetas de cuero, a veces parecía vaquero, a veces parecía otra cosa. Me gustó esa parte también a mí por lo poco que pude ver. Hablemos entonces de lo que no le gustó. ¿Qué le pareció que le faltó al juego? No sé si haya algo que sea totalmente negativo o no. Hay un aspecto que no me afectó a mí de manera personal y por el momento en el que yo lo jugué, pero definitivamente el juego se sintió apurado en el lanzamiento al mercado por los temas de desempeño. Si una persona de pronto trató de jugar esto en el modo de performance hace, no sé, en mayo del 2023, en junio del 2023, el juego no funcionaba bien en ese modo de desempeño para consolas. Y definitivamente es un punto negativo todo el desempeño para PC, incluso con todas las mejoras. Las personas que tengan, digamos que su plataforma de elección sea jugarlo en un PC porque van a, no sé, 120 cuadros por segundo, 4K todo el tiempo con pitos, flautas y muchísimas luces RGB. Este juego, a pesar del tiempo que ha pasado, no funciona correctamente en un PC. ¿Funciona mucho mejor que cuando se lanzó? Sí. ¿Funciona perfecto? No. Y no le van a poder sacar todo el provecho, porque yo vi una prueba de Digital Foundry donde lo corrían con un Core i9, con una 4090 y aún así tenía tartamudeos de desempeño. Ve, pero yo lo vi funcionando en Steam Deck a 30 frames por segundo, Oh, no, pero ahí corría. no, que corre, porque es que el tema es que optimizaron hacia abajo. Es decir, si usted tiene un computador menos poderoso, ahí lo hicieron que corriera mejor. Pero si usted tiene un computador muy poderoso, no le saca provecho a la máquina que tiene, porque no está optimizado hacia arriba. Entonces, si usted coge un Steam Deck y le funciona, funciona, pero tiene problemas de desempeño. Sobre todo si usted tiene una mega máquina, no le va a correr a lo que usted esperaría que corra con la máquina que tiene. Ese es el tema. Y el otro, pues ya es un problema menor. Yo lo sufrí bastante, pero no me afectó mucho. Fue este tema de los múltiples errores técnicos, eso que les decía que los personajes aparecían en T-pose, o que una sombra se volvía borrosa, o de pronto hay un poquito de pop-up en algunos temas de texturas. No me rompió la experiencia, pero sí puede llegar a ser molesto para algunas personas. Bien, después de entonces de estos puntos positivos y negativos, vámonos con nuestra recomendación. ¿A quién se le recomendaría? Y aparte no sé si lo incluye, pero aparte de ese juego anterior, ¿cuáles otros podrían parecerse a este? ¿O cómo se diferencia este con respecto a otros juegos del mismo grupo, de la misma género? Primero, la calificación yo lo dejaría como un indispensable. Es un excelente juego de acción y aventuras, con la salvedad de que si ustedes solo lo pueden jugar en computador, no traten de irse por las configuraciones más altas. Jueguenlos en configuraciones más moderadas para tener una experiencia más agradable, a pesar de que tengan la que maquinota. Y sobre todo recomendado para los fanáticos o para los fans de la saga, de toda la historia de Star Wars. Es un excelente juego de Star Wars. Para todos los demás es un excelente juego de acción y aventura con muchísima exploración, que es muy gratificante, y por eso lo dejo en el indispensable. Y en cuanto a otros juegos, pues me tocó así como separarlo, porque como esto es una mezcla de varias cosas, entonces por ejemplo,
Si ustedes quieren un muy buen juego que esté al mismo nivel en el tema de la exploración, de pronto me tocaría recomendarles algo como Shadow of the Tomb Raider, que lo reseñamos en el podcast número 86, segunda parte. Lo reseñó un invitado, Renzo Camargo. Y si lo que quieren es más como irse por el lado como del combate, con algo de exploración, pero no tanta exploración como en este juego, está God of War Ragnarok del podcast 183, también reseñado por Renzo Camargo. O sea, podría fácilmente decirle: Renzo, compres este juego o yo se lo presto, porque este le va a dar gusto por ambos lados. Y como mencionaba Víctor, también pueden devolverse a jugar el título anterior, Fallen Order, que lo tenemos reseñado en el podcast 76, tercera parte. También una excelente opción. Bien, entonces con esto terminamos el podcast 18, perdón. Ya estoy esperando que llegue el 219, que esperamos tenerles aquí también a un amigo, un invitado. Sin más, me despido. Mi nombre es Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y efectivamente, si logramos convencer a nuestro invitado, vamos a estar hablando de otro juego, o más bien varios juegos en el espacio.